Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de una figura que, según el texto que estamos analizando, fue como una luz en medio de la noche. Hablemos de Juan Wycliffe, conocido como el Lucero de la Reforma. Ojo con esta frase que viene directo del material que revisamos. Sus verdades no habían de quedar ocultas para siempre. Uf, qué potente, ¿no? Nos pinta un cuadro de una época donde la verdad estaba, digamos, bajo llave, esperando que alguien la sacara a la luz. Pero, a ver, para entender bien a este personaje, primero tenemos que viajar a su época. El texto la describe como, como una medianoche para el mundo. Una era de oscuridad espiritual donde el conocimiento estaba súper controlado. Y aquí estaba el meollo del asunto, ¿no? Según nos cuenta el relato, la Biblia estaba escrita en idiomas que casi nadie entendía, como el griego o el latín. O sea, la gente común pues no tenía cómo leerla. El acceso a la verdad bloqueado para la mayoría. Pero la cosa no paraba ahí. No era solo falta de acceso a los libros. El autor se va con todo y detalla un montón de abusos de los frailes mendicantes. A ver, miren la lista. Es que es de no creer. Fomentaban que la gente no trabajara, vendían perdones, se hacían ricos y encima pedían limosna con amenazas. El texto lo pinta como una crisis total, tanto moral como social. Pero bueno, ya saben lo que dicen. Justo cuando la noche es más oscura, es cuando empieza a amanecer. Y así fue. En pleno siglo XIV, allá en Inglaterra, aparece alguien que iba a poner todo esto de cabeza. Su nombre, Juan Wycliffe. Y ojo, Wycliffe no era un donadie, ¿eh? Era un erudito de Oxford, un tipo muy respetado. Pero lo interesante, lo que nos cuenta la historia, es que hubo un momento clave para él. Sentía un vacío que ni todos sus estudios podían llenar. ¿Y qué hizo? Se puso a leer la Biblia. Y ahí, ¡pum!, encontró lo que estaba buscando. Y esto es importantísimo, ¿eh? El relato insiste en que él no salió a buscar pleito. No era un rebelde porque sí, era un académico que en su búsqueda sincera de la verdad se topó de frente con la falsedad. Y esa pasión por la verdad lo iba a meter en un montón de problemas con el poder. Y claro, ese choque era inevitable, no tardó nada en llegar. A partir de aquí, su vida se convierte en una lucha constante, una batalla para defender eso que él había descubierto. A ver, esta tabla lo resume perfecto. Es el corazón del conflicto. Por un lado, Wycliffe diciendo, la única autoridad es la palabra de Dios. Y por el otro, la estructura de Roma que, según el texto, decía, no, la autoridad somos nosotros, la tradición, el Papa. Eran literalmente dos mundos chocando. Y la pelea fue escalando. Empezó en lo político, defendiendo al rey de las exigencias del Papa. Luego se fue a lo social, atacando directamente a los frailes. Y claro, el paso final era inevitable. Terminó en el banquillo acusado de herejía. Y no solo una vez. Ahora, la historia nos lleva a un momento súper tenso. Imaginen la escena. Wycliffe está en cama muy enfermo, casi al borde de la muerte. Y justo ahí llegan sus enemigos. Pensaron que era el momento perfecto, que con el miedo a morir se iba a echar para atrás y retractarse de todo. Pero, ¡qué equivocados estaban! La respuesta que les dio fue ¡guau! Con una fuerza que nadie esperaba, les dijo, ¿morir? No, señores. Voy a vivir y voy a seguir denunciando todas sus fechorías. O sea, una convicción de acero, imposible de quebrar. Y así llegamos al clímax. Lo llevan ante el tribunal más importante del reino. Sus enemigos ya se frotaban las manos, pensando, listo, hasta aquí llegó. Lo vamos a callar para siempre. Pero Wycliffe, fiel a su estilo, tenía otros planes. En vez de ponerse a la defensiva, los atacó. Les dijo que los verdaderos herejes eran ellos. Y remató con algo brutal. Ustedes no están peleando contra mí, están peleando contra la verdad. Y la verdad es más fuerte que ustedes y los va a vencer. ¡Qué momento! Se cuenta que salió libre de esa sala y nadie se atrevió a tocarlo. Bueno, después de sobrevivir a todo ese lío, a todos los juicios y ataques, Wycliffe se enfocó en su gran proyecto,
la obra de su vida, algo que el texto describe como el arma más poderosa para liberar al pueblo. Y aquí la tenemos, su obra cumbre. Por primera vez en la historia, la Biblia completa traducida al inglés. Imagínense lo que eso significó. Un trabajo gigantesco que iba a cambiarlo todo. La religión, la cultura, todo. Porque, a ver, no fue solo cambiar un libro de idioma. Fue darle a la gente normal y corriente la herramienta para leer por su cuenta, para pensar por su cuenta. El autor lo llama una luz que nunca se extinguiría. ¿Recuerdan las cadenas del principio? Bueno, esto fue lo que las rompió. Y el efecto fue inmediato y brutal. Tener la Biblia en su propio idioma causó una revolución espiritual. El texto llega a decir que casi la mitad de la gente en Inglaterra se sumó a esta nueva forma de ver la fe. Ahora, uno podría pensar, bueno, ¿y qué pasó cuando él murió? ¿Se acabó todo? Pues no. La historia de Wycliffe no terminó con su muerte. Su legado fue como una semilla que, una vez plantada, era imposible de arrancar. Él murió tranquilo, de causas naturales. Pero el rencor de sus enemigos, eso sí que no murió. Más de 40 años después, 40 años, un concilio lo condena. Y en un acto que solo se puede describir como desesperado, mandan a desenterrar sus huesos, quemarlos y tirar las cenizas a un arroyo. Querían borrar hasta su recuerdo. Pero aquí pasa algo increíble. Un escritor de esa época, que el texto cita, ve esto y le da un giro genial. Convierte ese acto horrible en una metáfora perfecta. Dice que, así como el arroyo llevó sus cenizas al río, y el río al mar, y el mar al océano, asimismo sus ideas, en vez de desaparecer, se esparcieron por todo el mundo. ¡Qué ironía! El intento por borrarlo se convirtió en el símbolo de su victoria. Y con esa imagen cerramos. Con una pregunta que queda resonando, ¿no? ¿Cómo una sola vida puede sembrar una idea que transforma naciones enteras? La historia de Juan Wycliffe, tal como nos la cuenta este texto, es el ejemplo perfecto del poder que tiene una persona. Una persona armada, no con espadas, sino con una idea. Y una idea, como vemos, puede ser imparable.